Bueno, estamos junto a mi esposa, nuestros dos hijos en la convención. Yo creo que ya, como decía el pastor Jorge, vengo a traer a mis hijos, pues ya joven no me siento. Tengo 31 años y soy parte... le llegó el palo a algunos. Les llegó el palo. Soy parte de la generación que partió en Unánime, creo que fue el 2011, si no me equivoco, 2010-2011. Se llamaba Unánime 2021 y éramos todos jovencitos. Hoy día ya no nos queda mucha juventud. Estuve a punto de venir a mochar, pero dije, no, voy a matar a dos. Mejor no. Así que estoy gozoso de poder estar acá en la convención y muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir la palabra. Realmente es un privilegio. Yo nunca pensé que iba a poder compartir una palabra, en serio. Yo soy muy tímido, me da miedo tomar el micrófono. Y cuando partió Unánime, siempre nos decían, ustedes van a ser pastores, ustedes van a ser evangelistas, ustedes van a... Y uno como que no se creía mucho el cuento. Decía, no, yo no, otro. Y hoy podemos ver el fruto. Yo soy parte de ese fruto de este ministerio, este proyecto Unánimes que partió hace varios años atrás y hoy somos ese fruto. La idea de esto es formar ministros, es formar gente para la obra del ministerio. Para eso estás acá. Amén. Como te decía, yo nunca me imaginé estar acá. Nunca pensé que iba a poder tener esta posibilidad. Yo no tenía un nombre, yo no era nadie. Yo no cumplía los requisitos, yo no cumplía los méritos, pero el Señor es así. El Señor mira en la majada detrás de las ovejas y Él nos llama. Y Él me miró allí y me llamó. Y hoy Él te está mirando a ti en lo anónimo, o tú crees que eres anónimo, pero Dios te está mirando. Y tú estás acá porque Dios te está llamando. Amén. Así que quiero que podamos... ir ya a la palabra. No tengo agüita. Que ya a mi edad, ya uno ya se le seca la boca. Como decía el otro día el apóstol Lucas, citando al apóstol, el desafío no es tanto qué predicar, sino qué dejar afuera. Entonces, hasta último momento estuve recortando cosas para intentar no pasarme del tiempo, poder ser conciso, ser preciso en lo que vamos a compartir. Como decían allí, este verano con nuestra familia estuvimos en India. Fuimos con mi hija y con mi esposa que estaba embarazada. Yo como que ahora estoy empezando a cachar, a pensar que ella fue muy valiente porque fue estando embarazada. Tú sientes mucho más los movimientos de los vuelos, sientes mucho más los olores, la comida. Yo no sé realmente qué se le pasó por la cabeza de querer ir. Imagínate, fueron 2 días de viaje, 48 horas viajando, casi 10 horas de diferencia horaria, o sea que era de día y era de noche, pero el Señor nos llevó para allá. Tenemos unos discípulos allá que pastorean una pequeña congregación en una zona rural, como en el campo, muy, muy rural, y Dios nos llevó para poder ministrarlos a ellos, poder recorrer el país orando. Estuvimos en distintas ciudades orando y declarando sobre la nación. Obviamente todo eso clandestino, nadie puede saber, para ellos nosotros éramos turistas, si ellos sabían que nosotros éramos cristianos, nos hubiesen deportado. No está permitido ir a predicar. Y también tuvimos la oportunidad de ministrar en varias iglesias que cuando supieron que estábamos ahí nos invitaron. Y realmente vimos la gloria del Señor. Hay una enorme necesidad de la palabra del nuevo pacto, esta palabra que tal vez tú dices, yo no sé mucho, en realidad sí sabes mucho. Sabes muchas cosas que mucha gente no sabe. Tal vez tú dices, yo lo único que sé es que Cristo vive en mí. Eso ya es mucho. Es una tremenda revelación. Y hay mucha gente que necesita esta palabra. India está hambrienta de la palabra del nuevo pacto, todo Asia, Pakistán. El otro día estuvimos ministrando online para una iglesia en Pakistán. Cosas que tú dices, no, voy a compartir algo sencillo. La gente se tomaba la cabeza. Nunca habían escuchado el nuevo pacto. Ellos necesitan esto y tú lo tienes, tú lo manejas. Sobre todo los más jovencitos, creciste escuchando esta palabra. Tal vez a nosotros, los más no tan jóvenes, nos costó más transicionar, pero tú creciste escuchando esto.
Le hablo a los más jóvenes. El mundo necesita lo que tú tienes. Amén. Entonces, en el largo plazo, un poco contarle, en el largo plazo, mi carga de parte del Señor es poder establecernos allá. Pero por ahora lo que el Señor nos ha encomendado es poder estar yendo y viniendo. Entonces les pido que oren por nosotros. Si Dios quiere, el próximo año la idea es poder ir. Iría yo solo. Necesitamos obviamente los recursos, que esto es fácil, pero también las visas. No aprueban mucho las visas a los extranjeros, son muy recelosos. Así que les pido la oración. Amén. Bueno, con esa introducción vamos a la palabra. Quiero arrancar de Efesios capítulo 3, verso 9 al 11. Efesios capítulo 3, verso 9 al 11. Quiero comenzar hablando acerca del propósito eterno de Dios. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo lo que Dios hace se engloba en este marco, lo que Él llama el propósito eterno. Dios tiene un propósito eterno. Tal vez nunca habías reparado pensar en esto, pero Dios tiene un propósito eterno. Todo lo que Él hace se enmarca dentro del plan que Él se propuso en la eternidad pasada. Él se fijó una meta, un objetivo. Un propósito es eso, un objetivo a cumplir. Y Dios tiene un propósito eterno. O sea, cuando tú haces una declaración de propósito y dices, ya, este año voy a, no sé, aprender inglés. Este año voy a, qué sé yo. Tú te planteas un objetivo y Dios se planteó un objetivo y ese objetivo fue impartirse a sí mismo dentro del hombre para producir la iglesia y que esta entidad corporativa llamada iglesia sea la expresión de Dios en la tierra y por toda la eternidad. Impartirse en nosotros para que nosotros le expresemos a Él, producir la iglesia. Si tú tuvieras que resumirlo en pocas palabras, el propósito eterno es producir la iglesia para que la iglesia le exprese. No hay más. Ese es su propósito, su objetivo. Ahora, cuando tú te planteas un objetivo, cualquiera sea, tú necesitas un plan para poder llevarlo a cabo, ¿o no? O sea, si tú dices, mi objetivo es a fin de año dar, no sé, digamos, aprender inglés. Quiero dar tal prueba para poder certificar mi nivel de inglés. Tú no vas a llegar en diciembre a dar la prueba así como, ¡tarán! No, tú vas a decir, ok, voy a estudiar 2 días a la semana, voy a verme estos videos de YouTube, voy a tomar clases, voy a leer este libro. Tú te haces un plan, ¿verdad? Paso 1, paso 2, ¿sí o no? O sea, de la misma manera, Dios tiene un plan eterno para llevar a cabo su propósito eterno. Dios tiene un plan, una administración, una economía. En griego, administración es oikonomía, una economía. ¿Qué es lo que es eso? Es el plan de cómo Dios planea llevar a cabo su propósito eterno y cómo Él lo está llevando a cabo. En muy pocas palabras, quiero nombrar 3 pasos de esta economía. 3 pasos de la economía de Dios. Primero, procesar a Cristo para que Cristo llegase a ser el espíritu vivificante. ¿Cómo procesar? Claro, porque Él estaba con Dios en la eternidad pasada, pero Él se encarnó y Él pasó por el vivir humano y luego Él murió en la cruz y luego Él fue sepultado y Él resucitó y Él ascendió a los cielos. Todo ese procesar, por medio de ese proceso Él llegó a ser el espíritu. ¿Para qué? Para impartirse en nosotros. Entonces el segundo paso es que Él se dispensó en el ser humano y produjo algo llamado iglesia. Él produjo la iglesia. Eso pasó hace 2000 años atrás, donde por primera vez surgió la iglesia. Y el tercer paso es la edificación de la iglesia por medio del incrementar
del elemento divino en la iglesia hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. O sea, completar el proceso de edificación que comenzó hace 2000 años atrás y que aún no ha terminado. De estos 3 pasos, ¿cuál todavía está pendiente? El tercero. El primero, Cristo ya fue procesado. Murió una vez, resucitó una vez, para siempre. Él ya se impartió, Él ya inauguró la iglesia, Él ya comenzó la edificación. Lo único que falta ahora es completar el edificio. Por ende, si tú y yo vamos a ser colaboradores de Dios, si tú y yo queremos colaborar en su propósito eterno, entonces Dios va a decir, bien, tienes que colaborar en mi economía. Y si tú quieres colaborar en su economía, el único trabajo que queda pendiente que tú y yo colaboremos es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no tiene otro trabajo, Dios no tiene otra meta, Dios no tiene otro objetivo, Dios no tiene otro interés más que edificar el cuerpo de Cristo. Dios no desea ninguna otra cosa. Dios no está ocupado en ninguna otra cosa. Dios no tiene proyectos con el sistema del mundo. Jairo ayer nos hablaba del mundo. Dios no tiene proyectos en esta era con la política. Aunque no está mal participar en política, pero Dios no tiene proyectos con la política. Dios no tiene proyectos con el sistema. El único proyecto de Dios es edificar la iglesia. Y si tú y yo vamos a colaborar con Él, es en ese trabajo en el que nos tenemos que involucrar. Tenemos que renunciar a todo otro interés, toda otra ocupación y dedicarnos exclusivamente a ser edificadores del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ahora bien, hay un detalle. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18. Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 24, salto unos poquitos versículos al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Jesús está hablando de la edificación de la iglesia, el único trabajo al que fuimos llamados. Y en ese contexto Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí para edificar la iglesia, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, que si tú y yo queremos ser edificadores, ¿cuántos aquí quieren ser edificadores de la iglesia? Hay un solo camino, hay una sola puerta, se llama cruz. Amén. La cruz es necesaria por causa de la edificación de la iglesia. ¿Qué produce la cruz? Perder nuestra vida. Acá vida, aquí no está hablando de que te asesinen, no, acá vida es la palabra griega psique, está hablando del alma, perder la vida del alma. El yo, mis deseos, mis anhelos, mis metas, lo que yo querría hacer de mi vida por causa de lo que Él quiere que yo haga en mis días en esta tierra. Llevar la cruz es permanecer bajo la operación de la muerte de Cristo, la cual acaba con todo nuestro yo, nuestra vida natural y nuestro viejo hombre. No hay otro camino, la cruz. Amén. Son verdades simples que tal vez las hemos escuchado muchas veces, pero que hasta que no choquemos con ellas, nada va a ocurrir. Tú no puedes aportar vida si no has pasado por la cruz, porque la vida de resurrección siempre está después de la cruz. Ese es nuestro problema. Y los procesos de Dios, los procesos de muerte, los procesos de cruz que experimentamos todos los días, es como que se dividen en 2 tipos, o hay como 2 dimensiones o 2 etapas, la primera y la segunda. La primera, Dios te trata, quieras o no quieras. ¿Sí o no? O sea, tú no tienes que andar buscándote una cruz, la cruz te busca a ti, ¿o no? Dios te va a tratar, quieras o no quieras. Hay áreas en ti que Dios las va a matar contigo o sin ti, con tu cooperación o sin tu cooperación. Pero llega un punto
llega un punto en que tienes que rendir tu voluntad delante del Señor, en que dejas de luchar y te entregas al Señor. Y dices, Señor, me entrego. Hágase conmigo lo que tú quieras. Jesús pasó ese proceso. Aunque Él, sabemos, Él nunca pecó, pero Él también tenía un alma que tuvo que subyugar. Él fue perfecto, pero Él tenía un alma que tuvo que subyugar. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 26, verso 36 al 39. Mateo 26, del 36 al 39, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que el alma de Jesús no quería ir a la cruz. Él nunca pecó, Él fue perfecto. Pero su alma no quería morir en la cruz. Su alma no quería ir a la cruz y padecer. Tú has visto las películas y las películas se quedan cortas comparado a los padecimientos de Cristo en la cruz. Hay estudios médicos, científicos que se han hecho reconstruyendo todo el proceso de tortura que es la crucifixión y todas las partes previas, ¿no? Los latigazos y la corona de espinas y la lanza en el costado. Es indescriptible el padecimiento que Cristo sufrió y Él lo sabía todo. Él dijo, yo no quiero eso. Su alma no quería morir. Y Él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El mayor sufrimiento que Jesús padeció en Getsemaní fue la negación del yo. Su carne no quería morir, pero Él tomó una decisión. Por eso Él es nuestro modelo, nuestro capitán. Él dijo, Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Él se entregó a la voluntad del Padre. Y ¿sabes qué? Tú y yo, tarde o temprano, vamos a tener nuestro propio Getsemaní. Dios te va a empujar a tu propio Getsemaní, donde vas a tener que decidir si vas a seguir luchando con Dios o te vas a entregar a su voluntad. Donde tienes que decidir si vas a seguir diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O vas a decir, Señor, hágase lo que tú quieres. No puedes evadirlo para siempre. ¿Viste que a veces huimos de la cruz? Corremos así, no, ahí está la cruz, me voy. Tú puedes huir de Getsemaní por un tiempo, pero no para siempre. Tal vez Jesús te trajo a esta convención para que enfrentes tu Getsemaní. ¿Vas a entregarle eso al Señor que no quieres soltar? ¿Vas a entregar tu voluntad? ¿Vas a entregar tus planes, tu agenda, aquello que tal vez está siendo más importante que el Señor, aunque no lo digamos, pero nuestras acciones lo evidencian? ¿O vamos a seguir viviendo nuestras vidas de la misma manera? Es una decisión que tienes que tomar. Jesús dijo, si alguno quiere venir, tú quieres venir en pos de mí. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú tienes que negarte, tienes que tomar la cruz, tienes que seguirlo. ¿Es Él en ti? Sí, pero tú tienes que decidir, elegir la cruz, abrazar la cruz. Al principio vas a luchar con Dios, todos luchamos, pero un momento te vas a entregar a su voluntad. ¿Sabes qué? La edificación de la iglesia y la cruz están íntimamente ligadas. No se puede edificar si no permanecemos en su cruz. Ni siquiera es pasar por, es permanecer en su muerte, permanecer en su herida, permanecer en el poder de su cruz. Si no he muerto, lo único que fluye de mí va a ser la vida natural, va a ser Adán.
Porque Adán también puede aprender el lenguaje del nuevo pacto, Adán también puede estudiar teología, Adán también aprende el lenguaje, imita y grita así. También se puede, y puede tocar con piano de fondo, y parece unción, pero no lo es. Adán también puede predicar, pero no edificar. Lo único que edifica es la vida de Cristo. Cuando tú ves, por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando Pablo está hablando de la edificación, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobreedifica oro, plata, piedras preciosas. El oro es la vida divina. La única forma de impartir vida es pasar por la cruz, es morir. ¿Morir a qué? Morir a mí, que yo me acabe para que empiece Él. Eso no nos gusta, pero es una decisión en la cual Dios te va a poner entre la espada y la pared. ¿Voy a seguir luchando con Dios o voy a entregarme a su voluntad? Ninguno de nosotros está 100% muerto, ninguno. Nadie, ni los pastores, ni los apóstoles, nadie. Todos tenemos áreas que tenemos que rendir al Señor, que necesitamos que la cruz siga operando en nosotros. El punto es que tú puedes estar en la cruz, luchando con la cruz o abrazando la cruz. Cuando en el Imperio Romano perseguían a los cristianos, muchos de ellos los crucificaban. Y cuentan los relatos de que llevaban a los mártires ahí a las cruces que tenían preparadas, y muchos de ellos se abrazaban a la cruz, besaban la cruz antes de ser crucificados, y los romanos les decían: ustedes están locos. Estos tipos perdieron la cabeza. ¿Cómo abrazan el instrumento de su tortura? Están locos. Es que cuando tú entiendes que la cruz es el instrumento de Dios para liberar la vida, entonces tú dejas de luchar y tú abrazas la cruz. ¿Habrá alguien aquí que quiera abrazar la cruz en esta mañana? Yo recuerdo que una vez tuve una visión, y esto lo he contado muy pocas veces. Yo tuve una visión y yo vi ese momento, yo vi esa escena. Estábamos adorando en nuestra congregación y yo vi esa escena. Vi las cruces, vi los mártires, y yo era uno de esos mártires que iba en la filita ahí y nos llevaban a la cruz. Linda la visión. Y nos llevaban, y yo estaba impactado, decía: Dios mío, ¿qué hago aquí? Y llegamos a las cruces y los hermanos abrazaban la cruz, la besaban. Y no sé si por imitación o qué, pero yo en ese momento abracé la cruz, sentí algo tan poderoso y abracé la cruz. Y la besé. Y luego extendí mis manos y me crucificaron en la visión. Menos mal. Pero el Señor me habló claramente y me dijo: este es el precio que nadie está dispuesto a pagar: abrazar la cruz. Una cosa que tú digas: aquí estoy muriendo. Y otra es que abraces la cruz. Pablo decía: yo me gozo en lo que padezco. O sea, Pablo entendió la cruz de forma completamente distinta a nosotros. Pablo se estaba gozando. Nosotros estamos sufriendo. Tenemos que abrazar la cruz, amados jóvenes. Sobre todo los más jovencitos que están aquí. Dios te está llamando. Pero es tiempo de parar, de poner nuestras propias agendas delante de la del Señor. Nuestras metas, nuestros sueños, nuestras ideas, lo que yo quiero hacer con mi vida. Eso no sirve. Hay dos agendas. Tú tienes que elegir la agenda tuya o la del Señor. Tenemos que elegir la agenda del Señor. Cada generación es empujada por Dios a su Getsemaní, donde tiene que elegir qué agenda va a caminar. Y hoy es el turno de nuestra generación, de tu generación, tuya. ¿Qué vas a elegir? ¿Vivir para ti mismo o vivir para el Señor? Es tu decisión, no del que está al lado. Es una decisión personal. Porque hay un alto peligro de venir a eventos como este y seguir viviendo nuestra vida igual. Llegas a tu casa, escuchas un par de días la playlist de la convención, después ya pasa. Tu universidad, tus estudios, tu trabajo. Siempre hay algo más importante que el Señor.
Siempre tus estudios son más importantes. Siempre tu trabajo es más importante. Y tu polola, y después tus hijos, y después todo. Siempre hay una excusa para servir a Dios. Si tú no quieres servir a Dios, siempre vas a tener una excelente excusa para no hacerlo. Por eso tienes que abrazar la cruz. Amén. Para que la edificación se lleve a cabo, alguien tiene que morir. Alguien tiene que ir a la cruz. Y eso somos nosotros. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo así Pablo se cree Cristo? Dice: ¿cómo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia? La redención es una obra completa, pero la edificación de la iglesia todavía está en curso. Él ya pagó el precio completo por la redención, pero para que la edificación de la iglesia sea completada, alguien tiene que morir. Y ese alguien eres tú y yo. No se puede edificar si no seguimos el camino de la cruz. No hay más. Y eso es en todo, desde las cosas más grandes, que Dios tal vez te va a pedir renunciar a amistades, Dios tal vez te va a pedir renunciar a relaciones sentimentales, Dios tal vez te va a pedir renunciar a un buen trabajo, a una buena oportunidad, a una posibilidad de estudio, qué sé yo. Pero también hasta en las cosas pequeñas, tus gustos. Nosotros cuando llegamos a India, odiamos India. Porque no podíamos comer nada. Todo es picante. Estuve un mes con diarrea. ¿En serio? No debería contar esto. Nadie más va a querer ir ahora. Pero en serio, ¿cómo anhelé un pancito? Pero no había. ¿Cómo anhelé tomarme un tecito? Pero allá el té le echan leche y le echan picante. ¿En serio? ¿Cómo anhelé un café? Pero no hay. O sea, yo decía: Señor, yo he muerto a tantas cosas, pero parece que no había muerto al cafecito, a la marraqueta, al pan batido, le decíamos acá en Quilpué, ¿verdad? El pan francés, los de Temuco. No había muerto a la marraqueta, no había muerto al tecito, no había muerto al Nescafé. O sea, incluso en las cosas pequeñas, y quiero aprovechar de contarte un poco, como te decía, llegamos a India y la primera semana lo único que queríamos era venirnos, porque tú vives el shock cultural, que es inevitable que lo vivas, es demasiado distinta la cultura, el idioma, la comida, los olores, el agua, todo es diferente, la moneda, nos robaron dinero, porque parece que son medio mestizos con chilenos los indios, entonces nos vieron la cara, claro, estos son turistas y nos cobraron lo que quisieron, después ya cachamos ya lo que es la moneda, pero la primera semana lo único que queríamos era venirnos y recuerdo que hablábamos con mi esposa y hasta en un momento dijimos: ¿y si cambiamos el pasaje de vuelta y nos devolvemos antes? ¿Qué vinimos a hacer acá? Salíamos a la calle y estaban sacrificando un animal, el río de sangre, así, a sus dioses. Y tú dices: ¿qué vine a hacer acá? ¿En serio? ¿En serio? Y nos pasó a ambos con mi esposa que en un momento tuvimos como una experiencia con el Señor, que como que nos hizo reaccionar. En mi caso fue cuando íbamos de una ciudad a otra, en un vuelo local, porque las distancias son muy grandes, y tomamos el avión, y dentro de mí, te prometo, yo dije, llegué a odiar a India, a odiar a los indios, en serio. Y me subí a ese avión local, y habían puros indios, claro, porque es un vuelo local. Porque cuando tomamos el vuelo desde Europa a India, igual habían, obviamente, indios, pero también había gente de otros países. Pero cuando tomamos ese vuelo local, habían puros indios, y no sé, 300 indios, y nosotros dos, y la Amanda.
Y ahí el Espíritu Santo habló a mi corazón y fue un impacto tan, tan fuerte para mí. Porque el Señor me dijo, mira, todos los que están aquí se están yendo al infierno. Todos. Nadie aquí me conoce. ¿Me voy a devolver porque no me gusta el té? Ese es el asunto. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? En las cosas pequeñas el Señor no me está pidiendo que me maten. Está pidiendo, báncate el picante nomás. ¿Verdad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? ¿Amamos al Señor tanto como decimos cuando cantamos aquí? Ese es el asunto. Allá en India, el mundo espiritual es muy palpable, como muy real. Imagínate a 1.000 millones de hindúes adorando a miles, millones de dioses distintos. Como te decía, hacen sacrificios en las calles, hacen rituales. Como total, el país de ellos hace lo que quieren. Rituales en las calles, danzan endemoniados. Muchos hindúes están endemoniados. A diferencia de los musulmanes también, compartimos con musulmanes, fuimos a una de las mezquitas más grandes del mundo. Es muy distinto porque los musulmanes son monoteístas, creen en un Dios. Los hindúes tienen millones de dioses. Entonces el ambiente espiritual es terrible, terrible. Yo les contaba la otra vez, los primeros 2 o 3 días ni siquiera pudimos orar. Yo decía, vamos a llegar y vamos a orar, a interceder. Nada, es como un nudo en la garganta. Son milenios de idolatría. Pero el Señor nos dio la victoria. Amén. Pero el primer shock fue muy fuerte. Cuando estábamos en Mumbai, una ciudad allá en India, en Mumbai, se me presentó por la noche un dios hindú. Yo lo vi, así como te estoy viendo a ti. Como estoy viendo esta luz que tengo acá. Yo lo vi. Y sé el nombre de ese dios y se me presentó. Porque no son inventos, son demonios. Son reales. Y me estaba demandando adoración. Es más, me estaba seduciendo a que yo lo adorara. Como casi ofreciéndome ser su sacerdote. Mira, por primera vez experimenté la tentación del politeísmo, de la idolatría. Bueno, aunque acá también la enfrentamos. Como dijo alguien, el alma es una fábrica de ídolos. Nos construimos nuestros propios ídolos, partiendo por yo mismo. Soy mi primer ídolo, ¿verdad? Es fuerte, es fuerte. Y ahí, y a esto quería llegar, ahí entender la palabra de la cruz hace toda la diferencia. Por eso tienes que conectarte a las transmisiones del apóstol, de la cruz. Porque ahí entender el nuevo pacto hace toda la diferencia. Porque no importa si se aparece un demonio, 10.000, una legión, ellos fueron despojados y derrotados en la cruz. Esa es nuestra verdad. No depende de lo que sientas, depende de lo que tú sabes que sabes en tu espíritu, que es así. Yo contaba la otra vez que nos tocó ministrar en una reunión para pastores allá en India, que nos pidieron que pudiéramos ministrar. Vinieron como 40 pastores. Y el lugar donde hicieron la reunión era una iglesia, como un salón, que habían hecho magia negra. Entonces, la tarima, y habían sacrificado a un animal, habían hecho magia negra, y cada vez que el pastor de esa iglesia se subía a la tarima, sentía que los demonios lo ahorcaban y lo sacaban y lo tiraban abajo. Entonces, ¿sabes lo que ese pastor hizo? Él predicaba desde abajo. Esa fue su solución. Porque allá, como no conocen el nuevo pacto que tú conoces, ellos le tienen miedo a la magia negra. Predicaba desde abajo. Y resulta de que era en ese lugar donde teníamos que predicar para los pastores, y la palabra que el Señor me dio para ese día fue sobre la obra consumada de la cruz, la obra todo inclusiva de la cruz. Que Cristo había destruido a toda la vieja creación, al diablo, sus demonios, la carne, y todo fue destruido, y Él hizo una nueva creación. Y los pastores estaban atentos a ver qué iba a pasar cuando yo me subiera a la tarima. Claro. Y yo me subí y obviamente no pasó nada. Porque nosotros no le vamos a dar lugar al diablo. Nosotros creemos en la palabra del nuevo pacto. Estamos convencidos de esta verdad. Amén. Yo prediqué
La Dani cantó, la Amanda jugó en el púlpito toda la mañana. Nada, los pastores estaban así. ¿Por qué? Porque la palabra que tu pastor te predica es verdad. La palabra del nuevo pacto es verdad. Tú portas un arma poderosa en tus manos. Y la gente necesita esta palabra que tú tienes. Quiero avanzar porque si no se me va a ir el tiempo. Vamos por favor a Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versos 6 al 16. Quiero que leamos un poquito acá la historia de Esther. Ustedes saben, ¿no? Esther era judía, ella estaba cautiva en Babilonia, llegó a ser esposa del rey, llegó a ser reina, era la favorita del rey. Y resulta que Amán, que era este consejero del rey, le tenía envidia a los judíos y dijo, voy a destruir a los judíos. Y armó todo un plan macabro, hizo poner al rey la firma sin que se diera cuenta, para destruir a todos los judíos del reino. A todos. O sea, eso incluía a Esther y a Mardoqueo. Todos iban a ser asesinados. Imagínate, o sea, si todos los judíos morían, ellos no iban a poder, porque ya un grupo, una comitiva había vuelto a Jerusalén, pero había otra comitiva que iba a volver años más tarde, que todavía no había vuelto. Entonces, el propósito de Dios iba a ser interrumpido. ¿Cómo va a venir Cristo si el pueblo judío es eliminado? O sea, era grave. Y Mardoqueo dice, le voy a dar aviso a Esther, porque Esther es reina, está casada con el rey, Esther puede hablar con el rey para que se revierta esto. Pero ahí vamos a ver qué pasó con Esther. Mira, dice, el verso 6 en adelante, salió pues Atac, que era uno de los criados de Esther, a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, acá. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, le dijo, ¿vos creís que tú no eres judía? Tú también vas a morir. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces acá hay 2 Esther. Una Esther, la primera que respondió a Mardoqueo es una Esther en el alma. La segunda que respondió es una Esther en el espíritu. La primera Esther en el alma le mandaron a decir, oye, Mardoqueo está de luto, ¿qué pasó? A ver, anda a averiguar, todos los judíos van a morir. Oh, qué pena, ¿eh? Bueno, nada que hacer. Los caminos del Señor, lavándose las manos, Poncio Pilato. Esa es nuestra alma. Esa es nuestra alma. Oye, mira, acá en tu ciudad toda esta gente no conoce al Señor. Qué pena, ¿eh? Ya, veamos Netflix. No, ¿verdad? Pero esa fue la primera reacción de Esther. Y Mardoqueo le dice, no, a ver, manda de nuevo al criado. Manda a decirle, ¿tú crees que tú te vas a salvar? ¿Tú crees que si todos los judíos mueren, tú te vas a salvar? Porque eso es lo que Jesús dijo, el que salva su vida la perderá. Si tú crees que puedes salvar tu vida de la cruz, a la larga la vas a perder. La vas a perder. Pero luego Esther reacciona
Y Esther aquí representa una iglesia que está dispuesta a morir para cumplir el propósito de Dios. Y Esther dice, ¿sabes qué más? Ya, vamos a orar, vamos a ayunar 3 días y yo voy a ir y voy a hablar con el rey. Chao. Y si perezco, que perezca. Y si tengo que morir, que muera. Esa es una iglesia que está dispuesta a morir. Una iglesia que está dispuesta a ser mártir para cumplir el propósito eterno de Dios. Y mártir aquí no tiene que ver solamente con que alguien te mate. Tiene que ver con morir todos los días a ti mismo para que la voluntad del Señor sea hecha. Dios está llamando a este tiempo una generación como Esther, dispuesta a morir, dispuesta a padecer, dispuesta a negarse a sí misma, a correr riesgos, a que muera su agenda. ¿Qué pasa si Esther hubiera dicho, pero pucha, voy en 4º año de nutrición? ¿Qué pasa si Esther hubiera dicho, pucha, que el otro mes me caso? No quiero morir virgen. ¿Qué pasa si Esther hubiera dicho, no, es que estoy cuidando a la guagua? ¿Tú sabes la historia de David Brainerd? Fue uno de los primeros misioneros que fue a predicar a los indios americanos, pero no son indios en realidad, los nativos americanos. Estaban todos colonizando Estados Unidos, bacanes. Y él dice, oye, ¿y quién les predica a ellos? Ah, déjalo, son salvajes. Yo les voy a predicar. Se fue a vivir para allá, entre los indios, armó una choza entre los indios y ahí predicando. Nadie lo pescaba, obvio. Un montón de años después, como 3 depresiones después, el tipo era súper depresivo, se convierte en uno, el traductor. Y ese ganó a todos los demás. Plantó una iglesia, los bautizó. Cuento corto, plantó un montón de iglesias, un avivamiento tremendo entre los indios americanos. Pero él recorría largas distancias a caballo, bajo la nieve, bajo la lluvia, se enfermó de una neumonía y se murió. Tenía como 26 años. Y se murió. ¿Sabes qué? Estaba de novio. El mes siguiente se casaba con la hija de... ¿Cómo es que se llama? Se me fue el nombre. Búsquenlo, para que queden metidos. Pero este es otro hombre importante, reconocido. Estaba de novio. Se le importó un comino. ¿Me voy a casar? Sí, a la vuelta. Voy a ir a predicar y vuelvo. ¡Murió! ¿Y tú qué excusa estás poniendo delante del Señor? ¿Sabes qué? Quiero ir cerrando con esto porque ya se nos fue el tiempo. El tiempo pasa inexorablemente. Yo empecé a venir unánimes cuando era joven. Tenía, no sé, como 18. Ya no tengo 18. El tiempo pasa. Y si no vivimos para el propósito eterno, habremos vivido en vano. En vano. Solo lo que hagamos para la obra de Dios permanecerá. Y es tiempo de decidir para qué vamos a vivir. ¿Vamos a vivir para nosotros mismos o vamos a vivir para el Señor? Pablo dice, porque si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Y nosotros decimos para estudiar vivo, para trabajar vivo, para mi familia vivo, el Señor al último. ¿Sabes cuál es el mayor problema de esta generación? Que estamos llenos de buenos libros, buena música, buenas conferencias, buenos institutos bíblicos, pero seguimos viviendo para nosotros mismos. No hemos renunciado a nuestras vidas, amamos demasiado nuestra vida, mis metas, mi agenda, lo que yo quiero. Ese es el problema. Ese es el problema. No estamos aquí en la tierra para disfrutar, para pasarlo bien. Estamos aquí para entregarnos por la causa del Evangelio. Y hoy el Señor te está llamando a ti, a la obra del ministerio. ¿Qué es lo que es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio no es una oportunidad para que te hagas famoso. La obra del ministerio no es una oportunidad para que ganes dinero. La obra del ministerio es una oportunidad de inmolarnos por la causa del Evangelio, de dar de gracia a otro lo que de gracia recibiste. Es la oportunidad de devolver, aunque sea un poco, de todo lo que se te ha dado. ¿Qué importa si nos va bien? ¿Qué importa si nos va mal? ¿Qué importa si el Señor te prospera o no? Aunque yo creo que Dios prospera. Pero ¿y si no lo hiciera? ¿Tu servicio depende de eso? ¿Qué pasa si Dios no te da lo que tanto anhelas? ¿Servirías al Señor?
tenemos que soltar en nuestro corazón todo lo que estamos tomando como lo más importante. ¿Sabes lo que decía David? Decía, Señor, tú eres la porción de mi herencia. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Habrá una generación que pueda decirle eso al Señor en este lugar. No es inocente lo que tú puedas decir ante el Señor en una instancia como esta, en un momento como este, porque estás delante del trono celestial. En el antiguo pacto decía, cuando te acerques ante el altar del Señor, no te apresures a decir muchas cosas. Parafraseando, estate seguro de lo que vas a decir, Dios está mirando. Y quiero que podamos orar en esta mañana, casi tarde, porque hoy Dios está mirando lo que tú estás aquí por decir. Y Dios hoy te está reclutando para la obra del ministerio. Dios te está reclutando para edificar el cuerpo de Cristo. Pero Él ya te leyó las condiciones. El camino es cruz, no hay otro. No creas que voy a empezar sacrificándome, pero al final Dios me va a bendecir. O capaz sí, o capaz no. Capaz te maten, o capaz no. No lo sé. Yo estoy soñando con ir de nuevo a India. Quizás me maten, o quizás no. Da igual. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Y mis metas no tengo. Tus proyectos no tengo. Y tus ambiciones no tengo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo sé que hay muchos aquí que Dios ha estado incomodando. Y Dios ha estado llamando y te está diciendo, suelta eso. Suelta. Entrégate a la obra del ministerio. ¿Habrá alguien aquí que quiera ofrecerle su vida al Señor? ¿De verdad te gustaría ofrecerle tu vida al Señor? Quiero que te pongas en pie y vamos a orar. Mientras sigamos viendo el Evangelio como algo que nos presta un beneficio personal, no hemos entendido el Evangelio. No hemos entendido. El otro día Fernando Regules posteó algo que me gustó mucho. Él decía, Dios no te llamó para resolverte tus problemas. Dios te llamó para que tú le resuelvas un problema a Él. Esto se trata de su propósito. Cierra tus ojos allí donde estás. Y si tú voluntariamente, dice la palabra, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Si tú voluntariamente quieres ofrecerle tu vida al Señor, hazlo. Dios está atento a lo que tú puedas decir en un lugar como este, en un momento como este. Ofrécele tu vida al Señor. Dile, Señor, quiero servirte. No soy el mejor, no soy el más capacitado, no sé hablar, me equivoco, fallo, pero si te puedo servir, aquí estoy. Te ofrezco mi vida, Señor, sin condiciones, sin reservarme nada, sin ponerte un requisito. No pido nada a cambio, más que el privilegio de servir. No hay nada, yo quiero decirte esto, no hay nada al final del camino que no sea servir. El inicio es servir, el camino es servir y el final es servir. Servir, servir, servir. Vamos a morir atendiendo casas de iglesias, visitando gente, predicando el Evangelio. No hay nada más, no esperes otra retribución, no esperes otra recompensa aquí más que servir. Por el privilegio de servir y porque Él es digno de ser servido. Oh, rebashe que terereba sotorobacana. Oh, rebashe que terereba socotoromoyese. Y riacata ramashe que tererebas. Oh, remaya crebria subakea subakata ramashe. Ofrécele tu vida al Señor. Dile, Señor, yo estoy dispuesto a abrazar la cruz. Yo no sé qué me depara el futuro, yo no sé qué me depara el mañana, pero yo quiero hacer tu voluntad,
y no la mía. Yo quiero vivir para ti, Señor, todos los días de mi vida. Si vivo, quiero vivir para ti, y si muero, quiero morir para ti. Tú eres todo lo que anhelo, Señor. Tú eres mi única meta, tú eres mi única ambición. No quiero ganar nada, quiero ganarte a ti, Señor. Tú eres la porción de mi herencia. Tú eres lo único que deseo, Señor. Queremos amarte a ti, Señor, y amar lo que tú amas. Servirte a ti y servir aquello que tú tanto anhelas, que es la edificación de tu iglesia, de tu esposa, de tu amada. El tiempo se nos ha ido, pero mantente un minuto más en la presencia del Señor. Dile, Señor, no hay condiciones, no hay reservas, no mido consecuencias, no pido requisitos, solo quiero servirte. No queremos perder el tiempo, Señor. No queremos vivir para nosotros mismos. Queremos vivir exclusivamente para el Evangelio. Amados jóvenes, no tengo otro mensaje para esta generación. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Habrá alguien que dice amén a eso? Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén.